Bienvenidos a todos al canal Escuela de Pesca y hoy en el capítulo número 6 de esta guía de iniciación vamos a comenzar a introducirnos en el mundo de los materiales de surfcasting. Espero que os guste toda la explicación que vamos a dar y permanecer muy atentos en próximos capítulos, pues vamos a ir profundizando en cada uno de los materiales. Hoy abordamos los hilos de pesca con una introducción amplia y muy interesante. Dentro vídeo. Los materiales de pesca tienen unas funciones destacadas y determinadas para nuestra acción de pesca. Cada uno de estos materiales van a cumplir una o varios tipos de utilidades que podemos aplicarlo a nuestra forma de pescar. Veremos cómo, a través de un esquema, cómo podemos utilizar e interpretar con los hilos los distintos usos que tienen estos y aprenderemos a aplicarlos según las circunstancias. Analizamos ahora este esquema guía con el principal objetivo que vayamos comprendiendo cómo funciona un sistema de pesca de surfcasting tradicional. En primer lugar, tendremos nuestro punto de partida donde estemos realizando la acción de pesca y el punto en el cual vamos a intentar engañar al pez dentro del agua, en nuestros fondos. Punto A y punto B. Para trabajar funcionalmente con nuestros aparejos, que sería todo el conjunto de bajos que aquí vemos bien especificado, vamos a tener una gran variedad de ellos, pero para ello vamos a necesitar una línea madre que lleve desde el punto A al punto B. Aquí vemos cómo viene metida en el carrete y va a cumplir todo este recorrido dándonos soporte y capacidad en metros desde nuestro punto A al punto donde vayamos a realizar la acción de pesca o punto B. Luego tendremos el puente de línea, que es un refuerzo de esta línea madre funcionalmente para poder trabajar y lanzar el plomo sin partir a la hora de la salida de este movimiento que vamos a producir durante el lance. Es un tramo de unos 15 metros que va a ir desde la última parte de nuestra línea hasta el plomo. Posteriormente tendremos la gameta, que va a ir desde el puente de línea hasta el anzuelo. Luego tendremos el anzuelo y el plomo es otro de los componentes principales. Aquí podemos ver en este recuadro un ejemplo de los diferentes tipos bajos de surfcasting que tenemos. Hay muchos tipos. Este es uno de ellos y va a variar de composición conforme a muchos estilos y adaptaciones de pesca dependiendo de cosas que vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo. La verdad es que tenemos un montón de nombres, en cada lugar se les llama de una manera a los tipos de hilos. Vamos a hablar un poquito del argot que se suele utilizar para los hilos de pesca. Es muy amplio y variado a lo largo de todos los lugares, se le llama de muchas maneras y vamos a ir analizando algunos de ellos para familiarizarnos a la hora de todo el recorrido que vamos a hacer en esta guía de iniciación. Por ejemplo, sedal, pues hasta ahí podemos llegar todos conociéndolo como el tipo de hilo que vamos a utilizar para pescar. Otro nombre muy común que nos vamos a encontrar es la cola de rata. La cola de rata es el refuerzo de puente de línea que se utiliza en el surfcasting para no partir a la hora de lanzar. Pelos. Los pelos se le llama también al conjunto de línea madre que embobina en nuestro carrete de pesca y el que nos va a dar la distancia, nos va a dar el soporte para pescar más largo o más cerca. Puente de línea. El puente de línea le llamaremos al conjunto también de hilo que tenemos de refuerzo en la punta para lanzar
que no nos parta a la hora de lanzar el plomo y también darnos un poquito más de refuerzo a la hora de controlar la captura. También tenemos muchos aplicativos y nombres distintos para los sistemas de pesca de bajos de línea. ¿Qué es un bajo de línea? El bajo de línea es un conjunto de aparejos que nos dará la oportunidad y la posibilidad de pescar en los distintos escenarios y comederos. El aparejo es un sistema de pesca para poder cumplir unas funciones específicas en un lugar adecuado. Por ejemplo, el conjunto de plomo, hilo, gameta, soportes o elementos de enlace de conexiones para poder pescar, como los emerillones, etc. Para el sistema de gameta o cameta o brazola, tanza, etcétera, todos estos aplicativos son muy comunes en el argot de los pescadores y es simplemente el trozo de hilo que va desde nuestra línea madre al anzuelo. Son variados y bastante utilizados y nombrados en diferentes puntos de toda la geografía, tanto española como portuguesa, europea, etcétera, y se denomina de muchas maneras. Algunas de ellas son gameta, cameta, brazola, tanza, etcétera. Lo primero que tenemos que saber de los hilos de pesca son los conceptos, algunos tipos de particularidades que tiene y nos va a dar los diferentes tipos de adaptación a la acción de pesca. ¿Y a qué cosas se tienen que adaptar nuestros hilos de pesca? Número 1, al mar. El mar va a estar en una evolución constante. A veces nos lo encontraremos muy parado, otras veces nos lo encontraremos transparente, cristalino, otras veces nos lo encontraremos tapado, algunas veces nos lo vamos a encontrar removido y en diversos tipos de situaciones con respecto a las corrientes. Y entonces los hilos van a tener que ir adaptándose a estas circunstancias. 2. El tipo de fondo. Cuando vamos a realizar nuestra acción de pesca, vamos a hacerlos en diferentes tipos de escenarios. Cada escenario va a cumplir unas funciones, unas morfologías, para tener un tipo determinado de composición y sedimentación. Algunos serán arena fina, otros estarán compuestos por piedra, otros estarán compuestos por arena, piedra, incluso por vegetación y diversos tipos de circunstancias según el estado o el tipo en el que se encuentren los fondos, ya sean de forma normal o por algún tipo de modificación especial, como pueden ser las riadas que se producen en zonas cercanas a las desembocaduras y otros tipos de estados en los cuales nos podemos encontrar los fondos. Y nuestros hilos de pesca se tienen que adaptar perfectamente a cada circunstancia. Otro de los puntos y conceptos principales a los cuales nuestros hilos se tienen que adaptar van a ser a las capturas. Dependiendo el tipo de especies que busquemos, el momento en el que se encuentren, etcétera, muchos etcéteras, vamos a cumplir o vamos a buscar unas determinadas características en nuestros hilos de pesca. Vamos a hablar ahora de los conceptos principales que tenemos que ir trabajando, jugando, aprenderemos a jugar con ellos y eligiendo para cada determinado momento. En una misma jornada podemos elegir varias estrategias o criterios a la hora de precisamente seleccionar estos conceptos de pesca. Hablamos del primero de ellos, los grosores. El grosor de un hilo es el tipo de diámetro que tiene, es decir, el grueso que tiene el hilo con respecto a entre unos y otros. Se expresa en milímetros y estos milímetros nos van a dar pues algunas veces condiciones necesarias de rigidez, otras veces condiciones necesarias de invisibilidad, es decir, que no se van a apreciar. Según el grueso, algunos serán más gorditos, otros van a ser más finitos y vamos a ir jugando por toda esa línea de gruesos a finos con respecto a la acción de pesca. Una de las máximas importantes para la pesca, y esto es un tip, apúntatelo, es ni más ni menos que afinar. En la pesca deportiva de surfcasting, afinar es un criterio ganador. Siempre que el mar, como hemos dicho anteriormente en los puntos que acabamos de hablar, nos lo permita y las condiciones del escenario y los tipos de capturas que vamos a buscar. Otro de los conceptos claves a la hora de elegir un buen sedal para pescar
es la resistencia. La resistencia de un hilo es la capacidad que éste tiene para soportar carga. Normalmente esa resistencia va a estar ligada a la calidad del hilo. Es decir, cuanto mejor esté fabricado ese hilo, más proceso de fabricación haya tenido, mayor va a ser el coste, pero también mayor va a ser la capacidad que tiene de resistir en nuestra acción de pesca. El pescador, y sobre todo a la hora de iniciarse, lo que tiene que buscar es un equilibrio entre precios, capacidad de carga que tengan los hilos. Pero es muy importante que entendamos desde ya que el hilo es uno de los materiales principales en los cuales no debemos de escatimar. Estos hilos deben darnos y cumplir todas las expectativas en cuanto a la acción de pesca, es decir, que no se nos parta en determinados momentos. Cierto es que esta resistencia va a ir ligado a varios conceptos, como es el grosor, la elasticidad, del cual vamos a hablar ahora, pero es importante que entendamos cómo se expresa esta capacidad de carga. Normalmente en nuestras bobinas vamos a encontrar un pesito o un dibujo que va a darnos a entender cuánto peso resiste. Otro de los conceptos claves para los hilos de nuestros aparejos va a ser la elasticidad. La elasticidad es uno de los grandes desconocidos, sobre todo a la hora de iniciarse con la pesca, pero también en muchos pescadores avanzados. Es la capacidad que tiene nuestro hilo de estirar y volver a su ser durante la acción de pesca. ¿Por qué es importante esto? Normalmente, sobre todo para nuestras líneas madres, para los que son normalmente los que utilizamos el monofilamento, ya analizaremos en el próximo vídeo, está atento en profundidad los monofilamentos, pero lo que tenemos que entender con respecto a esto es que durante nuestra acción de pesca vamos a tener momentos en los cuales esa elasticidad va a provocar dos cosas principalmente. Primero, nuestra sensibilidad a la hora de notar picadas, pero sobre todo a la hora de implementar la resistencia de nuestra línea. Es decir, si nuestra línea madre tiene una resistencia de carga aproximadamente de 6-7 kilos, con esa elasticidad podemos llegar a más capacidad de carga. Es decir, el hilo va a ser bastante resiliente, es decir, que no va a romperse, va a volver a su lugar y nos va a dar un margen a la hora de trabajar capturas. Y esto muchos pescadores no lo conocen. Es decir, que tenemos más margen a la hora de practicar y a la hora de poder cobrar capturas durante nuestra acción de pesca. Otro de los conceptos madres que estamos hablando los principales. Luego hay muchos puntos a analizar en cada uno de ellos que lo iremos viendo con respecto a cada material, porque cada material es de una naturaleza. Hablamos de la memoria. ¿Qué es la memoria de un hilo? Es el vicio en el cual queda nuestro hilo a la hora de desenrollarlo, pues los distintos formatos que vienen a la hora de comercializarse, incluso durante la manipulación del pescador, es decir, cuando guardamos, por ejemplo, en nuestros diferentes tipos de portabajos, etcétera, etcétera. Es decir, nos vamos a encontrar hilos con más vicio a la hora de desenrollarlo, hilos con menos vicio a la hora de desenrollarlo. Y vamos a buscar un equilibrio. ¿Por qué? Porque algunos de estos elementos, de estos tipos de hilo que nos vamos a encontrar así, en algunas circunstancias nos va a venir bien. Por ejemplo, con el fluorocarbono. Y podemos llevarlo otra vez a una acción de pesca interesante. Y vamos a necesitar esas particularidades. Pero ya digo que ya lo analizaremos a fondo dependiendo de la naturaleza de cada tipo de fabricación de hilo, ¿vale? Una de las primeras dificultades que tienen que superar estos hilos es la forma de comercializarlo, es decir, el formato en el cual vienen embobinados para que nosotros podamos utilizarlo y acoplarlo a nuestros sistemas de pesca. Es decir, esos hilos vienen viciados dentro de unos formatos y si la naturaleza del hilo es determinada, al sacarlo va a quedarse el hilo completamente funcional, recto, pero otras veces el hilo se nos va a quedar muy enredado. Por ejemplo, con los fluorocarbonos. Suele pasar esto. Cierto es que con una pasadita, si el fluorocarbono es de calidad, una pasadita
que ya explicaremos durante los próximos vídeos, ese hilo volverá a su ser, volverá a estar cumpliendo funciones. ¿Y por qué es importante la memoria? Porque durante la acción de pesca lo importante es que los aparejos estén pescando de forma natural, sin enredos, ojo, y sin vicios, ¿vale? Y esto va a marcar la diferencia a la hora de que estemos en un escenario pescando, esperando el momento apropiado de actividad de la especie. Vamos a hablar ahora de las funciones principales de 3 puntos que vamos a necesitar, de 3 sistemas que vamos a necesitar durante nuestra acción de pesca. El primero de ellos, la línea madre. ¿Qué es la línea madre? La línea madre es el sedal que vamos a utilizar para nuestra acción de pesca, para trabajar desde el punto A, que es donde se encuentra el pescador, al punto B, que es el lugar donde va a trabajar nuestro aparejo durante el momento de la pesca. Por lo tanto, una de las funciones principales que tiene la línea madre es el soporte a la hora de realizar la pesca, es decir, los metros con los cuales vamos a trabajar. Estos metros van a ir enrollados perfectamente en nuestra bobina de los carretes que vamos a utilizar. Tenemos una gran variedad, una gran escala de diámetros que se suelen utilizar durante la acción de pesca, según sea el pescador más experto o menos. Pero normalmente pueden ir desde el 0,08, que es muy fino, hasta, por ejemplo, el 0,50. No es muy normal ver diámetros superiores al 0,50 durante la acción de pesca a la hora de que estemos practicando el surcasting. Y para la iniciación, cuando nos estamos iniciando, un diámetro aconsejado, o los diámetros aconsejados van desde el 20 al 25. Porque estos gruesos nos van a permitir realizar bien los nudos, nos van a permitir que podamos practicar precisamente con ellos para que no tengamos demasiados enredos, ya que los hilos finos tienden a ser más invisibles, más difíciles de anudar y menos resistentes a la abrasión. Normalmente las líneas madres que se utilizan son monofilamentos, pero durante la acción de pesca podemos encontrar a pescadores que utilizan multifilamentos y otros. Sí es interesante que vayamos entendiendo cuáles son las capacidades o características de cada material. Los puentes de líneas son tramos de 15 metros que van desde menos a más, es decir, menos al principio y más al final de nuestra línea, y nos van a dar una capacidad de refuerzo a la hora de lanzar y a la hora de trabajar capturas. Estos son refuerzos que vamos a utilizar en nuestra línea madre, es decir, una extensión que acoplaremos a ella para precisamente no romper cuando vayamos a lanzar, ya que este tipo de refuerzo va desde un diámetro muy fino, normalmente igual o un poquito superior al diámetro que utilizamos en nuestro monofilamento, y durante 15 metros irá progresando haciéndose más grueso, terminando normalmente en un 0,57. ¿Vale? Este tipo de diámetro es el aconsejado para trabajar en surcasting y que no partamos. Pero aparte de eso, cuando estamos realizando nuestra acción de pesca, un puente de línea nos va a reforzar con mayor resistencia a la hora de trabajar capturas, por ejemplo. Es decir, si nuestra capacidad de resistencia de la línea madre de un 0,22, por ejemplo, es de X kilos, pongamos 7 kilos, con un buen puente de línea podemos tener una capacidad extra que, sumada a la elasticidad, pues ya vamos a darnos un margen suficiente para trabajar capturas superiores, llegando a poder cobrar capturas, por ejemplo, de 9, 10, 12 o 15 kilos de peso. Hablamos ahora de las gametas. Las gametas, la función principal que tienen es engañar al pez, es decir, que el pez no descubra que estamos pescando y pueda entrar a nuestro engaño, a nuestros cebos, ¿vale? Los principales tipos de grosores que vamos a encontrarnos con respecto a las gametas va a ser muy variado. En competición se suele utilizar incluso en gruesos del 0,16, 17, 18 y van subiendo hasta incluso el 0,80 o 0,90 dependiendo de las circunstancias. ¿Por qué?
Este diámetro nos va a dar unas capacidades muchas veces que va buscando el pescador de invisibilidad, otras veces de resistencia o maleabilidad que tiene durante la acción de pesca, es decir, que no se enrede a determinadas circunstancias del mar o incluso a la abrasión o al corte cuando estamos pescando en zonas de roquedal. Los diámetros aconsejados para pescar en la iniciación durante este proceso de aprendizaje en arenales van a ir normalmente entre el 0,25, 28 o 30. Es un diámetro interesante para poder pescar y que podamos practicar con ello nudos, empatillados, etcétera, etcétera, sin que partamos o perdamos el aparejo. Normalmente, o pueden ser de muchos tipos: fluorocarbono, puede ser por ejemplo de monofilamento, fluorine y otros muchos determinados tipos de elementos y naturaleza de fabricación que vamos a utilizar durante cada adaptación que hagamos a nuestra acción de pesca. Antes de terminar, queremos recordar que hablaremos en profundidad en los próximos capítulos de los diferentes tipos que hay de hilos, los colores, en más en profundidad las funciones que cumplen los distintos gruesos, etcétera, etcétera. Desde aquí queremos dar las gracias a todos los seguidores que estáis viendo nuestra guía de iniciación. Esperemos que os esté siendo de utilidad, que lo podéis empezar a poner en práctica y deseamos que continuéis con nosotros para próximos episodios. Por lo tanto, nos despedimos y os animamos a que pongáis en práctica todos estos consejos poco a poco y que no dudéis en preguntar cualquier tipo de duda que tengáis. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete al canal y permanece atento para nuevos episodios y capítulos de todo el contenido que estamos compartiendo en él, porque juntos, de esta forma, estamos consiguiendo que llegue a más gente esta información y este tipo de formación que seguimos impartiendo. Y hacemos un bien para nuestro deporte. Un saludo y nos vemos por las orillas.